Muchos hoy en día subestiman a Nickelodeon porque, seamos sinceros, a medida que pasaron los años, el canal fue decayendo más y más. Reboots sin alma, spin-offs innecesarios, una programación repetitiva y esa obsesión por exprimir hasta el último centavo de las franquicias que son mínimamente rentables. Pero lo que muchos no saben es que realmente Nickelodeon fue el padre de todos los canales infantiles. Mucho antes de que existieran Cartoon Network, Disney Channel o Discovery Kids, los niños solamente podían ver caricaturas a través de ciertos bloques sueltos en horarios muy específicos por canales como CBS. No existía un espacio dedicado exclusivamente para ellos, o al menos hasta que llegó Nickelodeon, convirtiéndose en el primer canal infantil de todo el mundo. Fue un canal pionero que no solo marcó una generación, sino que definió lo que entendemos hoy como televisión infantil. Pero lamentablemente, con el paso de los años, ese espíritu creativo e innovador fue desapareciendo. La originalidad quedó de lado. Las ideas nuevas fueron opacadas por reboots mal hechos, y el legado de figuras como Stephen Hillenburg fueron pisoteados a más no poder, solo para poder sacar unos cuantos dólares más. Y te preguntarás, ¿cómo pasamos de un canal pionero con caricaturas únicas a un canal donde lo único que importa es cuánto se le puede exprimir a Bob Esponja y los Padrinos Mágicos? Pues hoy repasaremos todas y cada una de las etapas de Nickelodeon para descubrirlo. Pinwheel. A finales de los años 70, la televisión infantil como tal no existía. Lo más cercano eran bloques de caricaturas en canales como CBS que eran transmitidos en horarios muy específicos. Normalmente eran los sábados por la mañana, pero realmente no había un espacio completo dedicado única y exclusivamente a los niños. Eso cambió el 1 de diciembre de 1977 con el estreno de Pinwheel. Pinwheel era un programa de marionetas creado especialmente para niños en edad preescolar. Se transmitía en el canal C3 de un sistema del cable de Warner en Columbus, Ohio. Era una cosa bastante pequeña y muy local. Y si se preguntan qué era eso de los sistemas de cable, pues básicamente había varios sistemas, cada uno con distintas funcionalidades. Pero en el que estaba Pinwheel era un sistema de televisión por cable interactiva, es decir, que se podía participar en encuestas en tiempo real y ese tipo de cosas. El canal C3 fue apodado como canal Pinwheel, ya que transmitía exclusivamente episodios de Pinwheel todos los días de 7 am a 9 pm. Si tienen curiosidad de saber cómo era Pinwheel, este estaba compuesto por canciones, títeres, animaciones y mini historias, todo con un tono súper educativo. El ritmo era lento, la música tranquila y todo en general estaba diseñado para calmar y educar a los niños sin sobreestimulaciones. Tras el gran éxito de Pinwheel, la gente detrás de él planeó llevar el programa, junto con otras series del mismo sistema, a una audiencia nacional como parte del plan de ser el primer canal de televisión por cable en Estados Unidos dirigido específicamente a niños. Para este nuevo canal se propusieron varios nombres, como Savoy Channel y Rainbow Network, antes de que la productora propusiera el nombre de Nickelodeon, una palabra que originalmente se refería a pequeños cines, muy populares en los años de 1900, y así el 1 de abril de 1979, el canal C3 se transformó en un canal nacional bajo el nuevo nombre de Nickelodeon. Introducing Nickelodeon. Children's programming that's fit for children. 13 hours of programming a day, 7 days a week, that will make them wonder, laugh, ponder, and think. We took everything that was wrong with children's television and got rid of it. We kept everything that was good about it and made it better. The result is Nickelodeon, the young people's satellite network. El canal transmitía Pinwheel durante varias horas al día como su contenido principal, y aunque eventualmente agregó otros programas, ese show fue su cara visible durante años. Durante esa etapa, Nickelodeon no tenía comerciales, ni logos llamativos, y ni siquiera tenía bumpers. Era una señal muy sobria, apagada, casi que experimental, y sin una identidad visual definida. El contenido del canal en su mayoría eran producciones canadienses, británicas, europeas, ya que comprar derechos de series extranjeras era mucho más barato que producir contenido propio. Programas como Hocus Pocus, Video Comic Book, By the Way o First Row Features se adueñaron de la programación, muchos de ellos con enfoques educativos o artísticos. Pese a todo esto, la idea detrás del canal fue revolucionaria, un canal 24/7 dedicado exclusivamente a los niños, un espacio donde no había anuncios ni programación adulta, solo contenido creado específicamente para ellos. Y aunque Nickelodeon aún estaba en pañales, ya era algo que ningún otro canal había sido, infantil desde la raíz. Esa primera etapa
duró hasta 1984, cuando el canal entraría en crisis y comenzaría a repensar su identidad por completo, pero la semilla ya estaba plantada. La televisión infantil había cambiado para siempre, pero antes de pasar a la siguiente etapa, cabe recalcar que Nickelodeon era exclusivamente un canal estadounidense en estos tiempos, pero más tarde llegaría a Latinoamérica. A inicios de 1984, Nickelodeon estaba en serios problemas. El canal, a pesar de haber sido pionero en la televisión infantil, estaba al borde del colapso. Sus programas no captaban suficiente audiencia y había acumulado una pérdida de $40 millones desde su lanzamiento. Sus primeras propuestas, como Against the Odds o Going Great, simplemente no conectaban con el público. Era el canal peor posicionado en ratings entre todas las cadenas de Estados Unidos. La salvación llegó de la mano de la vicepresidenta del canal, ya que tomó una de las decisiones más polémicas en la historia del canal: permitir la publicidad, algo que hasta entonces no se había hecho. Pero su verdadero acierto no fue ese, fue el reformar por completo la identidad y estructura del canal. Despidieron a todo su equipo anterior y contrataron a los creativos que habían trabajado en MTV. El resultado de todo esto fue una identidad visual totalmente cambiada. Su logo ahora era el nombre Nickelodeon colocado sobre formas naranjas como globos aerostáticos, cohetes, manchas de pintura. Esa flexibilidad visual inspirada por el estilo de MTV le dio al canal una estética única. El naranja se convirtió en el color distintivo de la marca, precisamente por la capacidad del mismo color de resaltar. Todo este cambio se completó en octubre de 1984, cuando el nuevo branding debutó al aire. Para reforzar esa nueva identidad, Nickelodeon lanzó bumpers y transiciones más adecuadas a su nuevo estilo, y gracias a todo este rediseño y a una mejor estrategia de contenido, la audiencia creció exponencialmente, y para el año 85 Nickelodeon ya era el canal de cable más visto por los niños en Estados Unidos, un título que conservaría por los siguientes 26 años. En julio de ese año se lanzó el bloque nocturno Nick at Night, que emitía series clásicas como The Donna Reed Show y Mr. Ed, inspirándose en esas estaciones de radio que pasaban grandes éxitos del pasado. Además, por esa época también se empezaron a transmitir más series animadas, aunque no originales, como Abeja Maya, Inspector Gadget, Marco e incluso los Looney Tunes. También se lanzó por primera vez el bloque de Nick Jr. y ese mismo año se celebraron los primeros Kids Choice Awards, ese evento donde los niños votan por sus artistas favoritos y programas favoritos. Esta etapa no solo salvó al canal, sino que sentó todas las bases para lo que llegaría a ser, ya que Nickelodeon pasó de ser un experimento a convertirse en el líder absoluto del entretenimiento infantil. Seguimos ahora con la historia sin fin y luego gateamos con las aventuras en pañales, aquí en Nickelodeon. A inicios de los años 90, Nickelodeon se encontraba en una posición privilegiada. Tras consolidarse como el canal líder en programación para niños, la cadena apostó por una nueva estrategia: crear contenido original que conectara con su audiencia. Así, en agosto del 91, Nickelodeon lanzó sus primeras series animadas originales bajo la marca de Nicktoons. Primero salió Dog, una serie que trataba sobre Dog, un adolescente que se enfrentaba a los desafíos de la adolescencia. También salieron los Rugrats, una serie que nos mostraba la perspectiva del mundo a través de los ojos de un grupo de bebés. Y por último, Ren y Stimpy, que no ocupa ni presentación. Esos Nicktoons establecieron a Nickelodeon como el pionero en la producción de animación original para televisión. Todo ese éxito de los Nicktoons impulsó a Nickelodeon a diversificar aún más su contenido, sacando nuevas series animadas y programas live action. Entre esas nuevas series animadas estaba La vida moderna de Rocco, una serie satírica de la vida adulta y la cultura contemporánea; Real Monsters, que trataba sobre 3 monstruos entrenando para asustar humanos; Hey Arnold, una serie sobre un niño con cabeza en forma de balón de fútbol americano; Kablam y los castores cascarrabia. En cuanto a programas live action, estaba Clarissa lo explica todo, que trataba sobre un adolescente que rompía la cuarta pared para decir sus pensamientos y experiencias; Las aventuras de Pete y Pete, que era una serie de gemelos; Todo Eso, un programa de comedia y sketches; y Kenan y Kel. En el 92, Nickelodeon lanzó Sneak, que era un bloque de programación nocturna, hacía contenido dirigido a una audiencia más adolescente. Dentro de ese bloque hubo series como Le temes a la oscuridad, una serie de terror, se podría decir, que seguramente muchos recordarán porque los hizo quedarse despiertos varias noches. Finalmente, el 20 de diciembre del 96, Nickelodeon lanzó oficialmente su señal en Latinoamérica. Algo muy extraño está pasando aquí. Nickelodeon. ¿Qué? ¡Nickelodeon!
Está aquí, Nickelodeon, televisión única y exclusivamente para niños. ¿Cómo lo ves? Nickelodeon viene a tu tele y te trae programas de juegos, series, comedias y dibujos animados. Nickelodeon, muy pronto en una tele cerca de vos. Pero en este caso no fue el primer canal infantil de toda Latinoamérica. Ese de hecho fue Cablín de Argentina. Y de hecho, antes de la llegada de Nick, algunas series de las que les mencioné antes ya eran emitidas en canales aquí en Latinoamérica, como en SAS en México y Magic Kids en Argentina. La programación de Nickelodeon en Latinoamérica era más o menos la misma que en Estados Unidos. Rugrats, La vida moderna de Rocco, Monstruos de verdad, Oye Arnold, El autobús mágico, Clarissa lo explica todo, Le temes a la oscuridad, Las aventuras de Pete y Pete y todo eso. Además, obviamente también trajeron sus bloques como Nicktoons y Nick Jr. Y a partir de este punto del video me voy a enfocar más en la evolución y desarrollo de Nick Latinoamérica, porque afortunada o desafortunadamente pues nos tocó ser latinos. Firulais, un perro agresivo. Cuidado, ellos son Rugrats, aventuras en pañales. A continuación en Nickelodeon. Ya con la llegada de Nick a Latinoamérica, en el 88 empezó una de las mejores épocas del canal, tanto por contenido, ya que las series de esa época siguen vigentes a día de hoy, algo que no sé si es bueno o es malo, y también lucrativamente, ya que por esas fechas Nickelodeon estrenó la película de los Rugrats, que se convirtió en la primera película animada no producida por Disney en sobrepasar los $100 millones en ventas. Pero no solo eso, sino que en el 99 Nickelodeon anunció el estreno de Bob Esponja tras los Kids Choice Awards. Show's a real hoot. He lives in a fruit. SpongeBob SquarePants big sneak peek right after Kids' Choice. Don't miss Nick's newest Nicktoon. It's the never-before-seen sneak peek of SpongeBob SquarePants right after the Kids' Choice Awards next Saturday, May 1st. Una serie que sin saberlo les cambiaría completamente el rumbo del canal. Y Bob Esponja no llegó solo, porque por esas épocas se estrenaron series como Cat Dog, Los Thornberrys, Rocket Power, Los Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron, Avatar, La leyenda de Aang, Ginger, Dora la Exploradora, Pistas de Blue, Invasor Sim e incluso los Backyardigans, aunque para la señal latinoamericana había unos pequeños cambios. Por ejemplo, Los Padrinos Mágicos fueron de Fox Kids los primeros años, o Bob el Constructor, que en Estados Unidos era de Nickelodeon y en Latinoamérica fue de Discovery Kids, pero fuera de eso era más o menos lo mismo. La estética del canal trajo consigo bumpers animados donde cualquier tipo de objeto se transformaba en el logotipo del canal, y con la llegada de los años 2000 intentaron también darle un toque futurista al canal. Esa combinación de caricaturas y live action le permitió a Nickelodeon atraer a una audiencia mucho más amplia de lo que canales como Cartoon Network podía traer, ya que ofrecía diferentes opciones para diferentes gustos y edades. Esa estrategia hizo que Nickelodeon se posicionara como el líder en entretenimiento infantil aquí en Latinoamérica. Es un alboroto. Por favor, DC. No, lo siento. Zoey 101. Solo en Nick. Para el año 2005, Nickelodeon se encontraba en una especie de punto medio. Si bien seguía siendo un canal fuerte con contenido popular, también comenzaban a verse las señales de una posible transición. En esta etapa, las series animadas seguían siendo importantes: Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron, Avatar, La leyenda de Aang, Danny Phantom, Las aventuras de Manny Rivera, Tag y el poder de Yuyu, o incluso Kappa Mikey. Sin embargo, la atención poco a poco comenzó a inclinarse hacia los live action, ya que esa fue la etapa en la que Nickelodeon empezó a experimentar cada vez más y más con contenido juvenil que combinaba el humor, historias escolares y sobre todo música. Aparecieron series como Drake y Josh, Zoey 101, Manual de Supervivencia Escolar de Ned y iCarly, que se estrenó justo al final de esta etapa. Si hablamos solamente de música, The Naked Brother Band fue uno de los primeros experimentos de Nick con el formato que más tarde sería casi que obligatorio en todas sus series, ya que esta serie trataba sobre una banda ficticia que incluso llegó a lanzar discos reales y llegó a posicionarse en Billboard. Fue una mezcla entre un show musical y una comedia familiar. En esta etapa, Nickelodeon firmó un acuerdo con DreamWorks para producir contenido basado en sus franquicias, lo que dio lugar a Los Pingüinos de Madagascar y todas las demás adaptaciones. Estéticamente, el canal comenzó a adoptar una imagen mucho más cercana a lo que muchos recordarán del canal: bumpers con CGI, colores saturados y efectos modernos. Y aunque en tema de live actions el canal iba bien, en la animación ya se empezaban a ver los primeros síntomas de saturación, con cosas como la repetición constante
bastante de Bob Esponja y los Padrinos Mágicos. Esta etapa fue puramente de transición, donde Nickelodeon aún conservaba parte de su propósito original, pero ya comenzaba a perfilarse al rumbo que seguiría durante la siguiente década: series musicales, adolescentes cool, fórmulas repetibles y franquicias rentables. Estamos de vuelta con más Victorious. Estando en su etapa de transición, el canal estrenó oficialmente un nuevo logo, abandonando por completo la mancha naranja que lo había acompañado por más de 25 años. Ese nuevo diseño era mucho más simple, era solo el nombre de Nickelodeon en una tipografía redonda con el mismo color naranja de siempre, pero con una vibra más limpia y moderna. La idea era unificar todas las señales como Nick Jr. y Nicktoons bajo una misma estética visual. Ese cambio de estética marcó el inicio de una nueva era, ya que el canal se volvió más minimalista. Se sentía una intención clara de atraer una nueva generación de preadolescentes con una imagen más tecnológica. En cuestión de contenido, esa fue la era dorada de live action. El universo de Dan Snyder explotó por completo. iCarly estaba en su peak, Victorious, que recién había salido en 2010, Tina nació para cantar, pero el destino puso a Tori frente al público. Tori es su hermana menor y dejará de ser la sombra de Trina para convertirse en ella misma. Rex es increíblemente divertido, como su viejo amigo Robbie. Y André tiene el talento para tocar un teclado y su corazón al mismo tiempo. Juntos serán... Estreno este miércoles en Nick. También la rompió completamente con esa trama centrada en la música, y Sammy Cat llegó después como un spin-off que unía a ambas series, eso sin contar el crossover épico que hubo entre Victorious y iCarly. Además, Big Time Rush también se estrenó en 2009 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Esa mezcla entre comedia, la típica banda de chicos guapos y todo el marketing hizo que despegara, tanto así que su estreno rompió récords con 6.8 millones de espectadores en su primer episodio, convirtiéndose en el debut live action más visto en la historia del canal. Sacaron álbumes, hicieron giras y Nickelodeon vio que ese era el camino: música, música y más música. Durante ese periodo también llegaron otras propuestas como La Casa de Anubis, una serie con un formato de telenovela que se transmitía a diario y que era algo bastante diferente a lo que venía haciendo el canal. Y la animación, aunque ya no era el enfoque principal, también hubo grandes apuestas como el regreso de las Tortugas Ninja en CGI y la adquisición de Winx Club. Acá en Latinoamérica también tuvimos nuestras propias series como Grachi, que fue un éxito total e incluso inspiró una versión estadounidense similar llamada Every Which Way, pero desafortunadamente no todo fue crecimiento, ya que después de años de haber liderado los ratings de la televisión infantil, Nickelodeon empezó a perder terreno frente a Disney Channel, ya que más o menos tenían un formato similar. A partir de ahí, el canal comenzó a luchar para mantenerse relevante, pero en general Nickelodeon salió de esa etapa con un enfoque claro: el público adolescente y la música eran los nuevos pilares. Nickelodeon ya no era solo para niños, ahora quería conquistar a los adolescentes con canciones y romances de secundaria. El problema es que esa fórmula no iba a durar para siempre. Ya regresamos con Henry Danger. Se siente bien en Nickelodeon. Para el año 2016, Nickelodeon ya no era el rey absoluto del entretenimiento infantil. Aunque seguía siendo un canal importante, su influencia empezaba a diluirse frente a nuevas plataformas, cambios de consumo y la falta de contenido verdaderamente bueno. En respuesta a esta decadencia, Nick decidió usar la nostalgia como su mejor carta. Ese mismo año se estrenó The Loud House, que fue un hit inesperado y una de sus últimas grandes series originales. Pero más allá de eso, el canal empezó a mirar mucho hacia atrás. Llegaron películas basadas en franquicias antiguas como las Leyendas del Templo, Hey Arnold, Rocco y Invasor Sim. Las dos primeras salieron directamente en Nickelodeon y las otras dos en Netflix, mostrando ya esa transición a lo digital. Y es que justo en 2019, Viacom, la compañía madre de Nick, compró Pluto TV y comenzó a meter ahí canales dedicados 100% a franquicias como Dora la Exploradora o Las Tortugas Ninja. Poco después se fusionaron con CBS y formaron Viacom CBS, lo que dio paso a la integración del contenido de Nick en Paramount Plus. Además, Nick también intentó traer de vuelta el programa
programa todo eso, esta vez con Kenan y Kel como parte del staff. Se anunciaron más proyectos de Bob Esponja y firmaron un acuerdo con Netflix para producir contenido animado exclusivo, pero a pesar de todos estos movimientos, la sensación general fue de estancamiento. Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos y todos sus derivados seguían siendo la base de la programación, y aunque sí aparecían nuevas series, pocas lograban tener impacto. A nivel estético, el canal unificó por completo su señal a nivel global, es decir que se había terminado eso de tener un canal por país. Todo pasó a ser aún más minimalista, con gráficos modernos, pero sin una verdadera identidad marcada. Nickelodeon intentó reconectar con los adolescentes a través de crossovers con CBS, partidos de la NFL y más colaboraciones con muchas plataformas. Nickelodeon se volvió más una marca de licencias que un canal de televisión, y a ver, es cierto que siguen apostando por nuevas producciones, pero cada vez es más evidente que el canal está atrapado en el pasado. Esta etapa, aunque no ha terminado, deja claro que el Nickelodeon actual ya no es lo mismo de hace 10 años, porque sigue ahí, encerrado en un ciclo repetitivo del que aún no logra salir por completo.